El tema que les voy a presentar es un análisis transdisciplinario y desde la semiótica del arte callejero en la región Acolhua. Esto es hacia Texcoco. Específicamente vamos a presentar el caso del movimiento en defensa del territorio frente al nuevo aeropuerto en Texcoco. Siguiente, por favor. Iniciaríamos presentando a la memoria como una categoría transdisciplinaria, es decir, transversal, que se consolida desde el principio complejo de la recursividad memoria-olvido. En este sentido, hay una cuestión en la memoria donde no todo lo que entra se queda, sino que también va siendo eliminado o sumergido en las profundidades de esta memoria. En ese sentido, la incorporación del sentido y las incorporaciones de informaciones en este sistema se mantienen o resultan funcionales para cada sistema de acuerdo a las necesidades de esta memoria. La memoria entonces va a ser no solamente colectiva, como varios autores lo han manejado, sino también se mantiene en permanente transformación, puesto que la memoria sin olvidos, alteraciones y recreaciones de la información resultaría un elemento estático e incapaz de dar cuenta de la duración y proceso vital de cada organismo. El principio recursivo, en este sentido, entrelaza dos procesos opuestos y complementarios al mismo tiempo, según Mogan, y esto puede apreciarse precisamente en la investigación que voy a presentar en los niveles sociales, culturales, históricos, bioculturales, ecológicos y discursivos, siendo la memoria de la cultura, en este caso, básica para el análisis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo una tabla matricial que desarrollamos a partir de este análisis de los distintos tipos de memoria, la cual está subrayada o está marcada en anaranjadito, en ese color ahí, para precisamente señalar el tipo de memoria al que nos estamos refiriendo, es el de la memoria de la cultura. En ese sentido, vemos que tiene un funcionamiento cultural que se presenta a niveles macro, meso y micro, que es de un carácter colectivo para los sujetos y que se presenta en las formas de actualidad y declive. Quien presenta esto es Lotman. Lotman señala que en la memoria de la cultura hay un proceso donde hay textos, estas comunicaciones que tienen por mínimo una doble articulación de lenguajes, donde van a ser rescatadas y otras van a ser sumergidas en las profundidades de esta memoria. En ese sentido, es que estamos señalando la memoria de la cultura para el caso de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, hablaríamos en principio de la semiósfera, que es un universo cerrado en sí mismo, con elementos internos perfectamente discernibles, identificables unos con otros. Por ejemplo, se puede considerar al universo semiótico como un conjunto de distintos textos y lenguajes encerrados unos con respecto de los otros. La semiósfera, según Lotman, es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis. Es decir, existe una semiosis que opera de manera particular dentro de cada semiósfera. Aquí muestro dos tipos. Uno es una pinta política donde se muestra a Peña Nieto diciendo, bueno, pero si yo solo soy un actor, ¿no? Esto es con respecto a su actuación como funcionario. Y el otro es un personaje traído de la vida pública al carnaval. El carnaval, en este sentido, en el municipio de Atenco, en Nesquipayac, tiene mucho seguimiento y se va actualizando año con año. En este caso, la representación de este personaje es este narcotraficante que fue detenido, el Chapo Guzmán. En ese sentido, es que estas semiosis ingresan a este universo y son retraducidos, son reinterpretados por los pobladores. Siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, la semiósfera y la memoria de la cultura pueden ser analizados desde una manera compleja y transdisciplinaria. Es decir, cuando Lotman señala que la semiósfera posee de entrada una doble cualidad, que es, por ejemplo, su diferenciación semiótica, donde hay una parte nuclear que está altamente estructurada y donde hay un alto orden, mientras que hacia la periferia
hay desorden y es una masa amorfa de semiosis, podemos aplicar ahí el bucle tetralógico de Morgan, ¿no? Donde hay una interacción entre elementos de orden y desorden, pero que van a interactuar a partir de estas interacciones, de estos encuentros y de la organización que la propia semiosfera va dando a los elementos. En este sentido, siguiente por favor, podríamos encontrar a partir de la investigación que se realizó desde 2017 hasta 2019, que un primer elemento o un elemento central para esta región es el territorio. El territorio, como cerros, ríos, pozos, manantiales, lagos y la propia tierra, va a articular otros estratos de la semiósfera que tienen que ver directa o indirectamente con el territorio. Por ejemplo, las fiestas patronales, como el 3 de mayo, donde se celebra la Santa Cruz en varios cerros, pudiendo ser, por ejemplo, el mismo del Chimalhuache en Chimalhuacán, o el Tlapahuetzia y el Cuatemulco en San Jerónimo Amanalco en Texcoco, por ejemplo. Otro que tiene que ver con las leyendas, por ejemplo, la de la sirena que se aparecía en el lago, que tienen que ver con el carnaval, donde las comparsas y las cuadrillas van recorriendo barrios y pueblos y van recreando ciertas historias. Otro que tiene que ver con la gastronomía. Hay una fuerte gastronomía local, a pesar de la urbanización que está devorando los pueblos, todavía se puede degustar de ciertos platillos locales. Y también se puede hablar del trabajo comunal, ¿no? Este trabajo comunal y del arte callejero, que siguen expresando, que siguen trayendo como textos que son antiquísimos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué digo esto? Siguiente, por favor. Bueno, entonces señalamos que la memoria de la cultura se presenta como un mecanismo supraindividual que conserva y transmite algunos textos comunicados, al igual que elabora nuevos, por lo cual se puede entender como un proceso de conservación y actualización de los mismos. Esta memoria común, además, no es un reservorio pasivo de textos, sino que representa, recrea los mismos. La memoria de la cultura se presenta en una doble forma, como informativa y como creativa. Y este tipo precisamente de la memoria de la cultura en términos creativos tiene que ver con la memoria del arte. Es una de las cuestiones que Lotman señala. Un ejemplo, como decirlo por excelencia, la memoria del arte es un ejemplo de esta memoria creativa que recupera los textos, pero además que los reproduce, los regenera y habla de esta pancronicidad que tienen los textos a partir de este rescate, de esta actualidad, de esta actualización que tienen los textos en la memoria de la cultura. Dice, siendo una de las formas de la memoria colectiva, la cultura, que está ella misma sometida a las leyes del tiempo, a la vez es una forma de hacer resistencia al tiempo y a su movimiento. Se halla en funcionamiento no solo con el último corte temporal, sino con toda una gruesa capa de la cultura en una considerable profundidad. Y a medida que avanza en el tiempo, en el pasado brotan periódicamente focos de actividad. Textos separados por siglo, al venir a la memoria se vuelven contemporáneos. Siguiente, por favor. Estos textos, por ejemplo, son dos elementos que encontré fundamentalmente, y uno es la madre tierra. La madre tierra aparece no solo en los discursos, sino también en las pintas, en las gráficas, en la gráfica de este arte callejero que pude registrar en Atenco, sobre todo, muy poco en Texcoco y también en Chimalhuacán. Pero, por ejemplo, esta pinta que dice, nuestra tierra es nuestra madre, nuestro Atenco no se vende. Y lo que tenemos es la figura de una mujer envuelta en rebozo, de tez morena, una mazorca cuyos granos son capuchas. Esto es muy interesante desde la memoria de la cultura porque está actualizándose, es decir, no es una madre tierra que es solamente un ente dador y pasivo o abnegado, es una mujer que está en lucha, cuyo fruto son granos de maíz encapuchados, ¿no? Es decir, son rebeldía, son granos de rebeldía, podrían entenderse de esta manera. Siguiente, por favor.
Este otro tiene que ver con un cerro que está en las márgenes del municipio de Atenco, en Esquipaya, y es el Tepetzingo. Este cerro lo recuperaron en 2012 y empezaron a hacer ceremonias del paso solar por el cenit los compañeros del Frente de Pueblos. En ese sentido, ellos recuperaron algo que es el pictograma referente al cerro. Y en ese sentido, el cerro en términos desde la escritura mesoamericana, desde la escritura náhuatl, el cerro se representa como un cerro, pero con unas rodillas flexionadas. Esto tiene dos connotaciones. Puede ser, uno, que tiene que ver con el tzin, que es diminutivo. El Tepetzingo es el cerrito, que también tiene el nombre aquí del Peñón de los Baños. Pero este Tepetzingo también hace mención a una cuestión reverencial. Es decir, no, cuando decimos la Virgencita de Guadalupe, no es una virgencita pequeña, es el lazo afectivo que hay de los pobladores con el cerro, por ejemplo, o de los feligreses con la Virgen de Guadalupe. Este diminutivo tiene que ver con la reverencia, y esto está representado precisamente por las rodillas flexionadas en la base del cerro. Siguiente, por favor. En ese sentido, podríamos entender que la memoria de la cultura se presenta en este carácter sinusoidal del que habla Lotman, en el que algunas cosas, algunos elementos, textos como por ejemplo las referencias a Tlaloc, ¿no? Los rituales también, el paso solar por el cenit del que ya les hablé, van emergiendo frente a otros textos que van siendo ocultados o van siendo sumergidos en esta memoria de la cultura, pero que en una integración alterna, como se puede ver en este gráfico, en el declive, en la eliminación de información, van surgiendo nuevas informaciones, nuevos textos. Por ejemplo, lo que nos decían los compas de Texcoco, de Atenco, nos decían es que las viudas de carnaval ya no son campesinas, ya no son viudas sufrientes y dolientes envueltas en un rebozo. Ahora las viudas son viudas alegres, son viudas de zapato de plataforma, minifalda, obviamente son hombres vestidos de viudas en este ritual de inversión, donde además aparecen a la alegría, es decir, ya no son viudas sufrientes por el marido que se les fue, sino que son viudas que le están dando vuelo a la hilacha, y esto va refuncionalizando al carnaval. Otros textos, por ejemplo, urbanos, como la moda, la música, mensajes visuales, que les digo, vuelvo a insistir, son muy presentes en esta cultura urbana que ya va dejando de lado el campo. Siguiente, por favor. Nos presenta entonces de leer estos mensajes, de leer esta expresión del arte callejero. Y esto tiene que ver con la articulación de dos propuestas, la de Humberto Eco y la de Roland Barthes. Primero, en un plano perceptivo, en un plano muy sensorial, que tiene que ver con lo denotativo icónico, ¿no? Barthes habla de esta imagen literal, pero Barthes habla de un nivel descriptivo y de reconocimiento, y además de una forma histórica. Él divide el nivel iconográfico en lo histórico y lo convencional, ¿no? Pero aquí lo separamos precisamente porque hay una cuestión, es un salto de calidad que hay entre la imagen inicial y después ya la lectura cultural, convencional y tropológica, que es el nivel connotativo retórico, que es en el que nos profundizamos un poco. Siguiente, por favor. En este primer mural que apareció en el 2001, cuando el primer decreto expropiatorio, los compas junto con artistas y gente de la comunidad realizaron este mural en el auditorio municipal, podemos ver una serie de rostros en la inmediatez, y vamos reconociendo que es el rostro de Zapata, que es el rostro por ahí de Villa también, y de otra vez de Zapata en la extrema derecha superior, en el margen superior,
pero también aparece una mujer que ya en términos iconológicos, iconográficos, perdón, podemos identificar como Digna Ochoa. Después hay unos a su lado hay unos jóvenes, uno con la cara pintada, una es una mujer con la cara pintada que dice CGH. Y esto tiene que ver mucho con estas cuestiones políticas del momento. También aparece una mujer con un paliacate y aparecen unos personajes que son los danzantes del carnaval. Son barbados y tienen bombín, tienen sombrero. Esto tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Siguiente. La cuestión de los... Perdón, si nos regresamos... Perdón. Gracias, perdón por la equivocación. También ahí aparecen una pareja comiendo en una mesa y esto ya tiene unas lecturas culturales que tienen que ver con la sociedad local, con el origen campesino de estos pueblos que además conservan en esta memoria de la cultura el origen agrario y zapatista. No lo sabía, sino hasta que hice la investigación, que cuando Zapata llega a la Ciudad de México, lo hace precisamente llegando por ferrocarril a la estación de entonces de Piedras Negras, que es precisamente en el extremo oriente del municipio de Chimalhuacán, y que de ahí subieron hacia Milpalta y después caminaron hacia Xochimilco. Ellos están recuperando mucho estos textos convencionales. La obra está hecha de acuerdo a un sentido muralista, sí, un poco con estas figuras inmensas y que nos conectan directamente con el plano tropológico, que es el de las figuras retóricas, ¿no? Y aquí podemos ver una hipérbole, que es precisamente el rostro de Zapata inmenso frente al resto de las figuras, pero también vemos algunas metonimias, como lo serían, por ejemplo, los danzantes de carnaval, ¿no? La parte por el todo, los danzantes por todo lo que implica el carnaval. Por ejemplo, también podemos ver a los estudiantes del CGH por todo lo que es el conflicto de que sufrió la universidad en ese fin de siglo, principio del actual. También podemos ver a esta pareja que está comiendo como parte de esa vida campesina que se da en esos pueblos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Perdón, maestro Oscar, ya estamos casi sobre el tiempo para que Muy bien. vaya. Bueno, en ese sentido también tendríamos que ver rápidamente la cuestión del stencil, por ejemplo, que aquí se muestra dos rostros, culturalmente ya los reconocimos, Zapata y Villa. Hay un combatiente zapatista también. En términos convencionales estaría presentándose en este contraste, en alto contraste de luz y sombra, no hay más. Y también nuevamente en un sentido general la hipérbole del combatiente por el encuadre y la antonomasia de los dos combatientes. Siguiente, por favor. Bueno, este mural que encontré en las calles centrales de Texcoco habla de precisamente esta figura de Tlaloc, ¿no? Lo vamos a reconocer culturalmente hablando por los ojos anillados, las anteojeras y los colmillos. Esa es una cuestión muy interesante que invitaría a profundizar en el análisis. Lo dejo para los que lo quieran, conocer, pues se los comparto. Siguiente, por favor. En Chimalhuacán encontré nuevamente esta presentación de Tlaloc, los ojos anillados y los colmillos, pero ahora sobre un niño y unos cráneos. Esto tendría que ver precisamente con una doble metáfora, el niño y las calaveras, como la representación de la vida y la muerte, pero en un plano cultural también, y esto lo aparece constantemente en los textos, en la literatura antropológica e histórica, que en estos pueblos se acostumbraba, sobre todo en lo que hoy es Pantitlán, había un remolino cuando el lago y ahí se sacrificaban niños a la deidad acuática, ¿no? A la deidad de Tlaloc y de Chalchiclicue. Y bueno, finalmente, la siguiente, por favor. Solamente quiero comentar la última consideración,
que es precisamente cómo estos pueblos a través del arte callejero extienden el nivel cultural de otros tipos de memoria, como el histórico, el biocultural, el colectivo, en el que se condensan estos símbolos. Estos símbolos condensan el impulso de estos pueblos por mantenerse como proyectos civilizatorios alternos a la urbanización, y esto me parece es muy loable por parte de ellos, que han defendido esta tierra pues a base de su propia vida, a costa de su propia vida. Muchas gracias.